Nicolás Duchovny. Bueno, acá estamos, muy interesante lo de David, y yo voy a seguir con unos temas parecidos, porque están pasando muchas cosas en lo financiero en la Argentina que trascienden el mero hecho del lugar que ocupan las finanzas, ¿no? La Argentina en las últimas semanas colocó muchísima deuda en pesos de largo plazo. La coronación de eso fue la semana pasada cuando colocó deuda en pesos a tasa fija a 10 años. Eso es una novedad muy, muy relevante, refleja muchas cosas, pero te diría que los países que hicieron programas de estabilización, como el que está haciendo la Argentina, tardaron muchísimos años más en poder llegar a emitir deuda a largo plazo a tasa fija, ¿no? Entonces, ¿por qué sucedió acá? Bueno, sucedió porque los inversores están viendo que la política antiinflacionaria está funcionando. Quien compra un bono a 10 años de la Argentina, que tiene una tasa del 15%, 15,5%, bueno, compara eso con el rendimiento en dólares de los bonos de Argentina a 10 años, que es 6%. Si está dispuesto a recibir 15,5% por un bono en pesos y exponerse a la devaluación, a la inflación, comparado con un bono en dólares que lo protege de todo eso del 6%, quiere decir que está viendo, por ejemplo, una devaluación anual no superior al 9%, que de aquí a 10 años, para los estándares argentinos, es realmente una cifra bastante baja para estar en un bono de largo plazo. Y si uno trata de discernir qué inflación está viendo el mercado cuando compra estos bonos, hay varias formas de hacerlo y no quiero aburrir técnicamente a nuestros televidentes, pero más o menos lo que nos está diciendo es que los inversores creen que el Banco Central está fallando en las metas de inflación por muy poco. Es decir, alrededor de 17 el año que viene, entonces. Sí, un poquito arriba del 17, y el año siguiente que la meta del Banco Central es entre 8 y 12, tal vez 14, y el año tercero, que en 2019 que es 5, probablemente 7, pero mucho más cerca que lo que está viendo, digamos, por ejemplo, un conjunto de colegas, economistas, o la sociedad. Y yo te diría que cuando ese consenso de los inversores traspase hacia la sociedad argentina, bueno, los consumidores van a tener menos miedo, los empresarios también, y va a empezar a funcionar un poquito más el círculo virtuoso que se pone en marcha. Vos estás diciendo que el inversor que se juega con plata un pronóstico, la está pegando más que los economistas. Bueno, no sé, se verá, no sé si le está pegando más. Lo que está diciendo pero es que pone plata, ¿eh? Sí, pero ve menos inflación que los economistas. Ve menos inflación que los economistas. Así que yo creo que es un dato relevante, porque está poniendo plata arriba de la mesa, no es simplemente una opinión. Claro. Ahora, hay otros temas que están ocurriendo con estas colocaciones. Número uno, el gobierno en las últimas 3 semanas, con estos bonos en pesos, colocó 170.000 millones de pesos, o sea, unos 11.000 millones de dólares, que le hicieron cerrar el programa financiero del año. Ya no necesita tomar más plata en el año, todo lo que tome es prefinanciamiento del año próximo. Con lo cual, por ejemplo, ya no hay riesgo de que tenga que pedirle más plata el Tesoro al Banco Central, que emita más dinero, ese riesgo ya no está. Entonces eso actúa también como un círculo virtuoso en términos que se reafirma el menor nivel de emisión monetaria. Te hago una pregunta. Sí. Esto que está pasando ahora, sí, comparámelo con lo que se pensaba que iba a pasar a esta altura del año, a comienzos de año. Yo te diría que había una gran expectativa sobre todo lo que iba a ser la Argentina en dólares, donde se esperaba una gran emisión de deuda en dólares, que el gobierno la realizó. Ahora, que colocase deuda en pesos a tasa fija a tan largo plazo no estaba en los papeles de nadie. Entonces es una noticia muy, muy importante y, digamos, me parece que hay algunos temas que se agregan aquí que hay que mencionar. Número uno, cuando un país puede emitir mucha deuda en pesos en su moneda local, está menos expuesto a los shocks externos, porque supongamos que el peso se deprecia el año que viene en respuesta a un shock internacional. Bueno, si yo tengo más deuda en pesos, no se me deteriora tanto el nivel de deuda a PBI, porque, digamos, bueno, número dos, el mercado de deuda en dólares al que estaba yendo la Argentina ya estaba dando síntomas de agotamiento. Es como que la Argentina ahora abrió una nueva línea de producto. Ahora puedo vender un producto que tiene salida. Cuando el de los dólares ya se me estaba quedando, logré colocar un producto nuevo. Bueno. Además, el que se endeuda en dólares no es el mismo que se endeuda. No es el mismo. En pesos, ¿no? No es el mismo. Ahora, es una empresa chica. Pareciera que estamos haciendo una oda al endeudamiento. Estamos haciendo una oda al endeudamiento. En parte sí, en parte no. Esta deuda después hay que pagarla, tiene que ser sostenible. Pero, digamos, el gobierno claramente ha elegido una alternativa, una estrategia gradualista, un experimento que consiste en el tiempo en ir
bajando el nivel de déficit muy despacito y aprovechar la única ventaja que le dejó el kirchnerismo, que es un nivel de deuda muy bajo. Entonces, como bajo el déficit muy bajito, muy despacio, voy subiendo el nivel de deuda. Si termino de eliminar el déficit en el año 2022, voy a terminar con déficit cero en el 2022 y con una deuda en relación a nuestra economía del 40%, que es lo que tienen los países emergentes. Ahí ya me voy a parecer a los demás. Si esa carambola funciona, bueno, el gobierno va a haber podido cerrar su programa político, porque no está forzado a hacer un ajustazo fiscal. Entonces, uno diría, este gobierno necesita de mucha deuda. Ahora, claro, las críticas ¿de dónde vienen? Por ahora vienen de algunos colegas míos que desde la ortodoxia económica dicen, no, acá hay que emitir menos deuda porque es un lío, es una medicina que ya tomamos otras veces y no fue mal, y dan la respuesta. Dicen, y hay que bajar el gasto, hay que echar no sé cuántos miles de empleados. Entonces, se quejan de la deuda, dan una receta que, en mi opinión, es políticamente inviable. Ahora, del lado de la oposición te diría que queda una situación incómoda. No es la que tienen los economistas profesionales que no les gusta la deuda. Porque la oposición, si te dice no coloques tanta deuda, te tiene que decir qué hace para financiar el déficit. Y ahí tiene esencialmente la alternativa de subir impuestos o bajar el gasto. O emitir dinero y volver a la inflación. Entonces son alternativas bastante incómodas y muy difíciles de vender, pero empezamos a escuchar las quejas respecto del nivel de endeudamiento del gobierno. ¿Con qué receta para solucionar el problema? Pero sin ninguna receta para solucionar el problema. Yo te diría que acá el que ha sido coherente con esto ha sido el kirchnerismo, porque el kirchnerismo ha subido muchísimo la presión tributaria, mucho impuesto. Cuando ya no puedo subir más impuestos, emitió dinero y defiende esa política. Ahora, el que esté en el medio entre el kirchnerismo y el gobierno tiene que decir, digamos, si no quiere tanta deuda, si quiere más impuestos o si quiere bajar el gasto. Y finalmente el último punto, que lo marcó recién David cuando hablamos con él, me parece muy interesante, que es que el Banco Central, digamos, tiene tasas que parecen altas, pero que generan credibilidad a largo plazo porque los inversores observan, bueno, acá hay un señor que está dispuesto a pagar costos de corto plazo en pos de un beneficio de largo plazo. Es el antipopulismo lo que está haciendo el Banco Central. Y entonces, si están haciendo esto, probablemente me cuiden a mí como tenedor de deuda en pesos de la Argentina en el mediano y largo plazo. Entonces me compro estos bonos de largo plazo porque van a funcionar y me van a proteger. Entonces, en buena medida, el diseño institucional, que supone tener un Banco Central independiente, que de repente hace cosas que a otros sectores del gobierno pueden no gustarle, por ejemplo Hacienda, que probablemente se esté quejando de las tasas de interés del Banco Central, termina generando un esquema en el cual finalmente el Ministerio de Hacienda y Finanzas puede colocar deuda muy exitosamente a largo plazo con consecuencias muy favorables para la economía, en parte producto de la queja que tiene sobre el Banco Central acerca de sus tasas de corto plazo. Con lo cual el diseño institucional que usan la mayor parte de los países del mundo funciona y trae soluciones cooperativas y beneficiosas para todas las partes.